Hola, buen día. Bienvenidos al tema del día de hoy titulado Núcleo celular, estructura y procesos fundamentales. Si la célula fuera una ciudad, el núcleo sería su centro de mando, el lugar donde se pueden llevar a cabo decisiones, donde se guarda la información y se controla el destino de cada función vital dentro de la célula. En el interior del núcleo, aunque es pequeño, está protegido en su interior por una membrana nuclear. El núcleo contiene las instrucciones que van a definir qué hacer, cuándo se debe hacer cada proceso dentro de la célula. Conocer el núcleo sería lo equivalente a acercarnos al corazón de la célula, al sitio donde se escribe y se va a regular la vida. En esta imagen podemos observar una célula humana obtenida mediante microscopía de fluorescencia. Lo que observamos en colores son dos proteínas que han sido marcadas con sustancias fluorescentes para poder resaltar diferentes partes de la célula. En color rojo vamos a observar las fibras de actina, que de hecho en los primeros temas del curso propedéutico abordamos proteínas dentro de todos los organelos que se encuentran en la célula, que son proteínas de andamiaje justo para dar firmeza a la célula. Una de estas son los filamentos de actina, que los podemos ver en color rojo, y en verde lo que podemos observar es el núcleo justo, incluso podemos visualizar estas pequeñas como arrugas que son características del material nuclear. Dentro de esta coloración verde se encuentran los cromosomas que forman parte del núcleo. Recuerden que toda la información genética se encuentra dentro del núcleo en cada una de nuestras células. Y lo que se marca en realidad son las histonas, que más adelante o en el último tema de los cursos vamos a aprender sobre este core de proteínas llamado histonas dentro del núcleo. El núcleo va a estar rodeado por una membrana nuclear que justo va a proteger y mantener todo el material genético dentro de la célula protegido, es decir, todos los cromosomas en el interior. También resaltan unas estructuras llamadas orificios o poros en la membrana nuclear, o también llamados nucleoporos, que van a permitir un pasaje selectivo de moléculas, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, hacia el interior, pero también hacia el exterior de la célula. El núcleo es una parte muy importante que se encuentra prácticamente en el centro de la célula. Como ya comenté, va a contener todos los cromosomas que van a codificar para el material genético. Por lo tanto, la protección es importante de todo este material genético por la membrana nuclear. Por ejemplo, tenemos otra estructura muy importante llamada nucleolo. El nucleolo va a ser un área en el interior del núcleo celular que se va a encargar de elaborar, o es como si fuera una fábrica de ribosomas. Los ribosomas son estructuras que encontramos aquí. Estas estructuras ayudan a unir los aminoácidos para formar proteínas en un proceso llamado traducción de proteínas. Por lo tanto, estas estructuras tan importantes para llegar a obtener las diferentes proteínas que las células necesitan en sus diferentes procesos fisiológicos, desde el núcleo se están produciendo en esa estructura llamada nucleolo. Por lo tanto, también es considerado un orgánulo celular. Aquí me gustaría resaltar que dentro del núcleo ocurre un proceso muy importante que se llama transcripción o replicación del ADN. Esta transcripción o replicación del ADN nos va a permitir, a partir de una doble cadena de ADN, formar dos dobles cadenas de células hija. A partir de este proceso de transcripción, también va a ocurrir otro proceso llamado transcripción. En este caso se va a producir un ARN mensajero que va a poder salir por estos nucleoporos, llevarse hasta citoplasma, y ya en el citoplasma, en esas estructuras llamadas ribosomas, se lleva a cabo la traducción. Todo esto forma parte del dogma central de la biología molecular y los diferentes procesos para que a partir de DNA se obtenga RNA mensajero
y finalmente proteínas. Entonces, repito, la parte de transcripción o replicación del ADN y la transcripción a ARN mensajero se va a llevar a cabo dentro del núcleo celular. En la primera clase definimos la diferencia entre el grupo de células eucariotas y procariotas y recordemos que en las células eucariotas el ADN o el material genético va a estar encerrado en un núcleo celular, a diferencia de las células procariotas. Aquí en esta imagen observamos nuevamente esta estructura tan importante como el núcleo. También tenemos el nucleolo, que recordemos que es la parte donde se están produciendo los ribosomas, la envoltura nuclear que va a definir todo el material, proteger y definir todo el material genético dentro. Tenemos aquí el citosol. También tenemos algo llamado heterocromatina, que más adelante vamos a definir la diferencia entre heterocromatina y eucromatina. Casi todo el ADN de una célula eucariota va a estar secuestrado en el núcleo. El núcleo va a ocupar aproximadamente el 10% del volumen celular total y este compartimento, como ya comentamos, va a estar delimitado por una envoltura nuclear. El almacén completo de la información en el ADN de un organismo se va a llamar o se va a denominar genoma y especifica todas las moléculas de ARN y proteínas que el organismo en algún momento va a sintetizar. Por lo tanto, el término genoma también se utiliza para describir el ADN que porta esta información y todo esto se encuentra dentro del núcleo. Ok, aquí observamos otras partes, nuevamente como los poros nucleares. Tenemos el nucleolo, tenemos el núcleo y las partes de heterocromatina, así como también una membrana nuclear interna, pero también externa. Es decir, esta delimitación del núcleo por una membrana se va a dividir, digamos, en dos, la membrana externa y la interna, que finalmente tienen la misma función, que va a ser proteger todo este material genético. El material genético o ADN que se encuentra dentro del núcleo celular, aquí podemos observar un modelo que seguramente ya hemos escuchado en algunas clases de biología. Se trata de la doble hélice del ADN. Aquí las dos cadenas se observan en esta imagen cómo se enrollan entre sí para formar esta hélice. El diámetro aproximadamente es de 2 nanómetros y también podemos observar una parte que se llama surco mayor y surco menor. Y cada vuelta de esta hélice va a contener 10.4 pares de nucleótidos y la distancia de centro a centro entre pares de nucleótidos adyacentes es de 0.34 nanómetros. Este enrollamiento de los dos hilos o de esta doble hélice de ADN, uno alrededor del otro, es el que va justo a crear estos dos surcos de la doble hélice. Recordemos el surco mayor y el surco menor. Este enrollamiento entre estos dos hilos es lo que produce estas estructuras tan importantes. El modelo tridimensional de doble hélice para la estructura de ADN fue planteado por Watson y Crick en 1953. La comprensión de Chargaff de las bases adenina, timina, citosina, guanina, combinada con trabajos de cristalografía de rayos X, fueron muy importantes. Trabajos que fueron realizados por investigadores ingleses como Rosalind Franklin y Wilkins. Estos contribuyeron a que finalmente Watson y Crick derivaran el modelo tridimensional de doble hélice para la estructura de ADN. Es decir, antes de esta propuesta ya había investigaciones muy importantes y cruciales para que se pudiera plantear este modelo tridimensional de la doble hélice. En general, en esta imagen podemos observar la estructura. Podemos ver que cada nucleótido va a estar compuesto por un azúcar, por un fosfato. Podemos observarlo aquí. Recuerden que estos van a ser bloques para construcción, en este caso de estructuras orgánicas como el ADN. Estas estructuras o estos compuestos por azúcar y fosfato van a estar unidos covalentemente, vinculados a una base. Es decir, la base podría ser una citosina, una guanina, una adenina o una timina.
para que a partir de estos bloques pequeños de nucleótidos se puedan formar una cadena de ADN. Una molécula de ADN se va a componer de dos cadenas de polinucleótidos que van a ser hebras complementarias, es decir, si aquí tenemos una citosina, es complementaria con una guanina, una adenina con una timina. Si es timina, complementaria con adenina, una guanina con citosina. Siempre se da esa complementariedad y es importante recordarla. Van a estar unidos estos nucleótidos por, observemos aquí, puentes de hidrógeno entre las bases emparejadas. En este caso van a ser 2 para el caso de adenina-timina y 3 para el caso de citosina-guanina, que están marcados aquí en líneas rojas. Los nucleótidos van a estar unidos covalentemente juntos en cadenas de polinucleótidos con una columna vertebral, ya lo comentamos, de azúcar y fosfato, y las bases van a ser adenina, citosina, guanina, timina. Se van a ir extendiendo para ir formando estas cadenas de polinucleótidos y finalmente recuerden que se van a ir enrollando entre sí para dar paso a la formación del famoso surco mayor, surco menor. Básicamente esas son las características que deben recordar de la estructura o la doble estructura del ADN. Las formas y estructuras químicas de las bases, es decir, adenina, timina, citosina y guanina, van a permitir que se formen estos enlaces de hidrógeno de manera eficiente solo entre adenina y timina, citosina y guanina. Como podemos observar aquí en esta imagen, se van formando las cadenas de polinucleótidos cuando se da esta complementariedad entre citosina y guanina, adenina, timina. Recuerden que entre citosina y guanina hay 3 puentes de hidrógeno y entre adenina y timina un doble puente de hidrógeno. Los nucleótidos están unidos entre sí, ya lo comentamos, covalentemente mediante un enlace fosfodiéster. Aquí tenemos el enlace fosfodiéster, aquí tenemos la cadena de polinucleótidos hacia una dirección, en este caso 5 a 3' y lo contrario 3 a 5'. Así se denomina, y esta unión entre nucleótidos en la cadena de polinucleótidos se da covalentemente por este enlace fosfodiéster. Y este enlace fosfodiéster, observen dónde conecta, entre el hidroxilo del grupo del azúcar y el 5-fosfato que justo va a unir al siguiente. Entonces, donde se da este crecimiento de cadena de polinucleótidos es importante destacar este enlace fosfodiéster y cómo conecta con el grupo hidroxilo del azúcar y del grupo fosfato que va a unir al siguiente nucleótido. Y la complementariedad, recuerden, dobles y triples puentes de hidrógeno son importantes entre estas cadenas de polinucleótidos que digamos van creciendo, ¿no? Es decir, conforme se da el proceso, en este caso de replicación del ADN, por supuesto que es importante la complementariedad de las bases para que una citosina o una citosina siempre va a tener complementariedad, por ejemplo, con una guanina. En las primeras diapositivas comenté la importancia de toda la información genética almacenada dentro del núcleo celular en forma de cromosomas. Toda esta información almacenada en el ADN de un organismo se va a denominar genoma. De hecho, la cantidad de información contenida dentro de los genomas es impresionante. Se dice incluso que si pudiéramos desdoblar todo el ADN que se encuentra dentro del núcleo de cada una de nuestras células, serían aproximadamente 2 metros de información genética. Es increíble cómo la compactación de este ADN que se va a dar en forma de cromosomas se encuentra
perfectamente organizado dentro del núcleo celular. En esta imagen podemos observar el ADN. El ADN se va a utilizar como una plantilla para su propia duplicación, es decir, a partir de una doble cadena de ADN, cada una de sus hebras va a servir como una plantilla o molde para generar una nueva cadena complementaria. A este proceso se le denomina síntesis o replicación del ADN y se lleva a cabo dentro del núcleo. Entonces observen cómo a partir de esta plantilla o esta cadena vamos a formar o se va a formar una doble cadena hija de ADN complementaria a esta original. Y sucede lo mismo con la segunda hebra complementaria de esta cadena original. A partir de esta se genera una síntesis de una nueva cadena complementaria. Observen solamente en la imagen cómo podemos deducir las bases. Recuerden que adenina y timina están unidas por un doble puente de hidrógeno y para el caso de citosina y guanina por un triple puente de hidrógeno. Todo el ADN eucariota que se encuentra empaquetado dentro del núcleo celular, la mayor jerarquización u organización de este material genético se va a dar en forma de lo que conocemos como cromosomas. Aquí tenemos una imagen de un cromosoma, tenemos la parte del centrómero, el brazo corto y el brazo largo, así como estructuras llamadas telómeros que están prácticamente en las orillas de los cromosomas y que sabemos que a través de diferentes rondas de replicación, estos se van, digamos, desgastando o se van acortando. Aquí tenemos un cariotipo. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares llamados autosomas, numerados del 1 al 22, como lo observamos aquí, y un par sexual, para el caso de los hombres XY, que es el que determina el sexo, y en el caso de la mujer, el par de cromosomas sexuales XX. Por lo tanto, el que define el sexo siempre va a ser el hombre que cuenta con este par de cromosomas sexual XY, ya que al combinarse X con el cromosoma X de la mujer, en este caso el producto sería una mujer, y si se combina Y con X, el producto sería un hombre. Pero recuerden, el par de cromosomas sexuales en el caso de la mujer es XX. Uno de ellos, de hecho, está inactivo y en la última clase, la clase número 10, si no me equivoco, o 9, ustedes van a aprender cómo un cromosoma X está silenciado por otro tipo de mecanismos llamados epigenéticos. La compactación del ADN en las células eucariotas sigue un modelo jerárquico de compactación dentro del núcleo celular. Aquí podemos observar la estructura de ADN de doble hélice y su complementariedad entre bases, adenina, timina, citosina, guanina. Esta estructura es el nivel más simple de compactación, denominado cromatina. La cromatina, o este ADN, se puede ir enredando en esas estructuras llamadas nucleosomas, es decir, alrededor de 126 pares de bases de ADN van a estar rodeando esta estructura. Los nucleosomas van a consistir de unas proteínas llamadas histonas, en este caso la H2B, la H2A, la H3 y la H4. También tenemos otra estructura llamada cromatosoma, que está formada por un nucleosoma y una histona 1. Posteriormente, y siguiendo este modelo de compactación, vamos a encontrar una fibra de 30 nanómetros. Esta fibra de 30 nanómetros se forma con la compactación de los nucleosomas. Posteriormente a esta compactación o esta fibra de 30 nanómetros, vamos a encontrar otra de una longitud de 300 nanómetros en promedio, que es esta estructura anterior de 30 nanómetros en forma de bucles. Por eso se forma aproximadamente
con esta longitud de 300 nanómetros. Derivado de su estructura, continuamos con otras estructuras de diferentes longitudes hasta llegar a la estructura final llamada cromosoma. Recordemos que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo celular y justo es la mayor jerarquización o compactación del material genómico dentro del núcleo celular. Aquí podemos observar un cromosoma y aproximadamente la longitud entre las cromátidas de 1400 nanómetros. Por lo tanto, el complejo de ambas clases de proteínas con el ADN nuclear de las células eucariotas se conoce como cromatina. Las proteínas que se unen al ADN para formar estos cromosomas eucarióticos, que son las histonas y las proteínas cromosómicas, también llamadas consideradas no histonas. Por lo tanto, toda esta jerarquización es importante que la conozcamos, que tengamos claro que hay un modelo jerárquico de compactación que se sigue desde la cadena doble de ADN, la cromatina, que es la estructura más simple, hasta llegar a estos grados de compactación donde vamos a encontrar los nucleosomas, donde se encuentran las proteínas llamadas histonas, hasta llegar a lo que conocemos como cromosomas. Recuerden que todo este conjunto de cromosomas en los seres humanos también es llamado cariotipos y recordemos que hay 22 pares de cromosomas llamados autosomas y un par de cromosomas sexual, para el caso del hombre XY y en el caso de la mujer XX. Y para continuar con el tema de compactación de este material genético del ADN, durante una fase llamada interfase, que es cuando la célula no está en división, la cromatina, que ya recordemos es la estructura más simple de todo este modelo de compactación, esto abarca la doble cadena de ADN. Esta cromatina va a adoptar estructura de un filamento de nucleosomas, como lo podemos observar aquí. Tenemos el ADN, recordemos que aproximadamente son 2 nanómetros de diámetro. Este ADN está prácticamente enrollado en las histonas, alrededor de 126 pares de bases. Las histonas, recordemos que es un conjunto de proteínas en esta estructura llamada nucleosoma, y esta fibra va a tener una longitud de 10 nanómetros, que es una fibra de cromatina. Sigue la compactación con 30 nanómetros de fibra de cromatina. Observen cómo se va enredando, compactando, y tenemos una estructura llamada solenoide. Posteriormente la de 300 nanómetros, que ya son lazos de cromatina después de esta, digamos, super enrollamiento o compactación. Tenemos un brazo de cromosoma de 700 nanómetros y también tenemos aquí las cromátidas. Las cromátidas de cada cromosoma, recordemos la parte del centrómero, el brazo corto, el brazo largo, y aquí tenemos finalmente la mayor jerarquización de la compactación del material genético en forma de cromosomas dentro del núcleo celular. Otra definición de cromatina, además de que ya comentamos que es la estructura simple compuesta por la doble cadena de ADN, también es considerada una estructura compuesta por ARN y proteínas que van a dar origen finalmente a los cromosomas en el núcleo de la célula. Aquí tenemos nuevamente una imagen, la doble cadena de ADN, tenemos el core o nucleosoma compuesto de proteínas por todo este octámero de proteínas, es decir, 4 que se repiten, por eso tenemos el octámero, y tenemos la estructura llamada nucleosoma para finalmente dar lugar a los cromosomas. La cromatina se forma cuando las cadenas largas de moléculas de ADN justo se van enrollando alrededor de estos complejos con forma de carrete, que son las histonas, para dar lugar a los nucleosomas. Estos nucleosomas se van plegando entre sí de manera apretada para formar una fibra de cromatina, que ya vimos en la diapositiva anterior, las diferentes formas de estas fibras, los diferentes tamaños y diámetros. Y la cromatina permite que el ADN
quepa en el núcleo de la célula y hace posible muchos procesos celulares importantes como la replicación o síntesis del ADN, la transcripción, la reparación del ADN, la recombinación genética y la división celular. Por eso justo es importante que conozcamos todos estos procesos de compactación y de jerarquización del material genético dentro del núcleo celular. Dependiendo de su nivel de compactación, la cromatina puede dividirse en eucromatina y heterocromatina, como lo observamos en esta imagen. La principal diferencia, podemos observar aquí, es que la eucromatina se encuentra abierta y prácticamente laxa a la transcripción de genes, además de que va a haber marcas muy específicas en las colas de las histonas, que son estas que se encuentran aquí. Por ejemplo, tenemos AC, que significa acetilación, ME, que significa metilación, y P de fosforilación. ¿Qué sucede en una heterocromatina? Es decir, una cromatina cerrada a la transcripción de genes, las marcas de acetilación van a disminuir, las marcas de metilación en las colas de las histonas van a aumentar y por lo tanto eso va a producir que la cromatina prácticamente esté cerrada a la transcripción de genes, es decir, va a estar más compacta y por lo tanto los genes de importancia tal vez en algún tipo de enfermedad como el cáncer no se van a estar transcribiendo, por ejemplo, genes supresores de tumores que son importantes que estén activos en un tipo de cáncer. Aquí en esta imagen podemos observar la cromatina que tiene una estructura menos compacta y que tiene de hecho una apariencia de cuentas de cuerda, como si fueran perlas. Aquí lo observamos también nuevamente en esta imagen. Y las cuentas justo representan los nucleosomas y la cuerda representaría el ADN. Por el contrario, la heterocromatina es más compacta y está compuesta por una matriz de nucleosomas condensados en una fibra de 30 nanómetros. Aquí observamos en esta tinción con hematoxilina y eosina como las áreas de heterocromatina dentro del núcleo celular. Observemos y recordemos que la heterocromatina es más compacta, por lo tanto los nucleosomas se encuentran condensados en esta fibra de 30 nanómetros. La eucromatina, por el contrario, son áreas más claras en esta tinción de hematoxilina y eosina. Recordemos que la cromatina se encuentra abierto laxa a la transcripción de genes. Esta imagen fue tomada con un microscopio óptico de vellosidades intestinales de un mamífero teñidas con hematoxilina. Las zonas densas van a corresponder a la heterocromatina. Recuerden, la cromatina se encuentra más compactada, donde el colorante se ha unido y se nota con un color más morado, mientras que las zonas claras corresponden con cromatina menos empaquetada y por lo tanto se une menos colorante. El genoma humano es el conjunto completo de las instrucciones de ADN que se encuentran en una célula humana y contiene la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de un individuo. El genoma humano está compuesto por 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de las células. Recordemos que los cromosomas son la máxima jerarquización en cuanto a compactación del material genético. El genoma humano contiene más de 3.000 millones de pares de bases o nucleótidos. Recordemos que los nucleótidos o bases son citosina, guanina, adenina, timina. Aquí en esta imagen observamos un núcleo en interfaz, es decir, no hay división celular. Tenemos aquí el área del nucleolo, los poros nucleares, las membranas nucleares y tenemos las dos estructuras que ya diferenciamos como la eucromatina y la heterocromatina, que son las zonas más densas. En un núcleo en interfaz, es decir, que no es en división, los cromosomas son difíciles de distinguir entre sí. Sin embargo, ocupan un espacio discreto dentro del núcleo, el llamado territorio cromosómico, como lo observamos en esta imagen. Estos son los límites de los territorios cromosómicos y esta es una célula, repito, en interfaz, es decir, no se está dividiendo.
La eucromatina teñida de manera más clara, es decir, los genes se están transcribiendo y las manchas de heterocromatina van a ser las zonas más oscuras, como lo observamos aquí. Esto quiere decir que son áreas transcripcionalmente silenciosas, es decir, los genes no se están transcribiendo, la cromatina se encuentra compacta y va a ser fácil de visualizar en un núcleo en interfase las zonas de eucromatina y de heterocromatina. Sin embargo, en un núcleo en prometafase, es decir, durante la mitosis, los territorios cromosómicos se van a transformar ya en cromosomas que vamos a poder distinguir altamente condensados que se pueden distinguir claramente. Por ejemplo, en imágenes anteriores les mostré el conjunto de cromosomas llamado cariotipo en los humanos. En conjunto, esos cromosomas mitóticos visualizados en el microscopio ópticos como ya comenté, se denomina cariotipo. Entonces es importante diferenciar de qué forma podemos encontrar los cromosomas en un núcleo celular en interfase, es decir, que no se está dividiendo, comparado con un núcleo en prometafase que sí se está dividiendo, donde vamos a encontrar finalmente la forma o la jerarquización máxima de la compactación del material genético, como lo son los cromosomas. Los telómeros son las regiones de secuencias repetitivas del ADN en el extremo de los cromosomas. Los telómeros son importantes porque son estructuras que protegen los extremos de los cromosomas para evitar que se desgasten o enreden. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se tornan más cortos. Finalmente se acortan tanto que la célula ya no puede dividirse correctamente y la célula muere. Aquí recordamos la estructura de los cromosomas, los centrómeros, las cromátidas hermanas, brazo corto, brazo largo y la importancia de los telómeros justo en estos extremos de los cromosomas. Ya había comentado que en las células eucariontes, cada célula humana compacta alrededor de 2 metros de ADN en su interior. O sea, imaginemos cada una de nuestras células en nuestro organismo, debido a esta alta compactación y jerarquización del material genético, se puede compactar alrededor de 2 metros de ADN. En el caso de las bacterias, ¿qué sucede? Aquí hay un modelo de E. coli, esta bacteria, y se demostró que la forma final del nucleoide, que es esta estructura que vemos aquí, surge de una organización jerárquica del ADN y que también hay proteínas asociadas al nucleoide que compactan este ADN haciéndolo más curvo, envolviéndolo o formando puentes de regiones distantes. El ADN del cromosoma bacteriano, que es este nucleoide, se compacta aproximadamente 1000 veces en una estructura análoga a la cromatina, llamada nucleoide, lo cual comprende el ADN cromosomal, el ARN y proteínas asociadas. Por lo tanto, prácticamente las estructuras son similares porque la cromatina también se compone del ADN cromosomal, en este caso de las bacterias, de ARN y proteínas asociadas, muy parecido a lo que sucede en la cromatina en las células eucariontes. Y es importante saber distinguir las diferencias entre estas estructuras en bacterias y en eucariontes. Sin embargo, el fundamento es prácticamente el mismo, ¿no? Están participando DNA, RNA y proteínas para dar esta forma curva y esta compactación que sirve para mantener las estructuras genómicas en el lugar correcto mientras la célula está o no está en división. Es importante conocer cómo se puede dar este modelo de compactación. Y por último, para finalizar esta clase, me gustaría finalizar con esta imagen en donde nuevamente tenemos la estructura del núcleo celular, una envoltura nuclear que es muy importante para delimitar y además los poros nucleares que ya comprendimos en esta clase que sirven para un transporte de moléculas hacia el interior o hacia el exterior de la célula.
Dentro del núcleo celular sucede un proceso muy importante llamado síntesis o replicación del ADN, la transcripción para obtener el ARN mensajero que posteriormente se va a procesar y procesado sale a través de los poros nucleares y sirve como plantilla para que en los ribosomas, recordemos que los ribosomas se producen o fabrican en una estructura llamada nucleolo dentro del núcleo celular, y estos ribosomas con este ARN mensajero van a realizar el proceso de traducción para finalmente traducir a proteínas, es decir, de DNA a RNA, de RNA a proteínas, como lo indica el dogma central de la biología molecular. Y bueno, son procesos que igual no abarcaremos en todas las clases. Aquí solamente aprendimos en esta clase sobre el núcleo celular y procesos que suceden dentro de la importancia del núcleo celular, las partes que lo componen y cómo se da la compactación de este material genómico, ¿no? Dentro de la célula, que está representado de manera, digamos, en su máxima compactación como cromosomas, pero solamente abarcaremos el tema de síntesis de ADN en estas clases. Y por mi parte es todo. Quedo atenta a alguna duda a través de sus preguntas en los videos. Si tienen alguna pregunta, duda que yo pueda orientarles, voy a estar pendiente. Gracias.